8. Diario de un hijo de la guerra. Marzo 2009. Heriberto Lascano decidió que el periodo de convalecencia había terminado. Era tiempo de volver a trabajar. 3 días después del episodio de la barbacoa, me mandó llamar para encargarme una responsabilidad. Al norte de Pachuca, en una colonia que lindaba con la zona rural, sin permiso a los jefes de la plaza, un grupo de personas había instalado una bodega para procesar drogas. La orden fue removerlos. Pensé en negarme porque no me sentía listo para volver a la acción, pero era obvio que se trataba de una prueba. Seleccioné entonces a quienes me acompañarían en la estaca. Supervisé las armas y conseguí el mapa del lugar donde se llevaría a cabo el operativo. Cuando todo estuvo listo, tomé el volante de la unidad principal, porque así le había hecho siempre. Cada vez que iba al mando, nadie más podía conducir. 3 camionetas me seguirían en caravana. A punto de partir, el Lasca tomó el asiento del copiloto y me anunció que también participaría en la misión. No era lógico, porque hacía ya tiempo que era el líder de los Zetas, y no debía correr riesgos innecesarios. De hecho, tampoco era razonable que yo lo hiciera. Dadas nuestras jerarquías dentro de la compañía, no estaba ninguno en posición de involucrarse en ese tipo de tareas. Sentí el sudor, pues dentro de mi cabeza comenzó a celebrarse una alocada danza de amenazas. Imaginé a Heriberto Lascano dando la orden para que alguno de los ayudantes me volara la cabeza o colocara alrededor de mi cuello un cable acerado para degollarme. Intentando espantar esa pesadilla, miré obsesivamente el espejo retrovisor. Varias veces llevé también la mano debajo de la pierna izquierda para asegurarme de que ahí continuara el arma que me protegía en caso de ser atacado. ¿Todo bien?, preguntó el Lasca. Sí, carnal, ¿por qué?, respondí con fastidio. Porque llevas medio minuto detenido frente al semáforo en verde, hizo notar el copiloto. Hasta ese momento escuché el claxon de los otros vehículos que me exigían avanzar. Reaccioné pisando a fondo el acelerador, con lo cual llamé la atención de los transeúntes próximos a la caravana. «Pinche Galdino, al chile, ¿estás bien?». Esa pregunta era ociosa, porque Heriberto conocía la respuesta, y sin embargo no estaba interesado en saber si el Z9 había perdido habilidades. Eso era evidente, sino en averiguar cuáles eran mis males. Yo estaba jodido por verme obligado a descubrir esas limitaciones en compañía de los demás. Para mí también eran desconocidas todas las consecuencias que el incidente de Chiapas había producido en mi personalidad. Después del error del semáforo vinieron otros. Si bien había revisado varias veces el mapa para ubicar la bodega que atacaríamos, conduje la caravana hasta una dirección equivocada. Un error como ese podía poner en riesgo la operación, porque le daba tiempo al adversario para repeler el ataque. Por fortuna, los malandros de la bodega eran novatos, y no se enteraron de nada hasta que los Zetas les caímos encima. Cuando tuve frente a la camioneta el zaguán de la bodega, uno del grupo bajó y lo hizo volar, con la descarga de un fusil Barrett. Esa fue la señal para que los demás integrantes de la estaca descendieran de sus vehículos. Por instrucciones de Lasca me tocó a mí ser el macho que abriera el paso como primero de la fila. «Tú en 11, continúa en 11», ratificó para que me mantuviera en la posición delantera. Recibí un golpe leve sobre el hombro izquierdo y entonces disparé, derribando el primer cuerpo de la mañana. Otro toque en el hombro contrario y tiré sobre el siguiente malandro. Al final solo sobrevivieron 5 sujetos de los 15 que se hallaban dentro de aquel lugar. Después de que Lascano los interrogó, ordenó que los rajaran. Respingué luego porque estaba en desacuerdo.
Heriberto había utilizado la palabra rajar en vez de bajar. Mientras bajar significaba volar la cabeza de esos desgraciados, rajarlos quería decir desmembrarlos y esparcir sus restos. Yo no entendía la lógica de esa instrucción. Aquellos eran mocosos, sin conocimiento de las reglas del narcotráfico, pendejos metidos en un territorio prohibido. Si Heriberto Lascano se hubiera quedado en el balneario de Atotonilco, yo los habría liberado para que fueran a contar lo sucedido. Ese mensaje evitaría que alguien más de la zona intentara de nuevo ponerse al tú por tú con los zetas. Pero el verdugo quería imponer un castigo desproporcionado. Entonces di la espalda a los pobres diablos y me dirigí de vuelta hacia mi unidad, mientras escuchaba los gritos de súplica de los prisioneros, quienes se resistían al cable acerado alrededor del cuello. —¿A dónde vas, Galdino? —escuché decir a Lasca. —Ya terminamos aquí —respondí sin volver la vista hacia la masacre. —No te vayas todavía —ordenó mi superior. Era temerario continuar dando la espalda a mi amigo compañero, a mi antiguo compañero. No había entre ambos amistad suficiente como para desafiarlo sin consecuencias frente al resto de la raza. Giré medio cuerpo y vi rodar por el suelo la cabeza de un muchacho de 15 años. Hice un esfuerzo grande para no caer también, porque era un hijo de puta. El Lasca me entregó un cuchillo de sierra y ordenó que ayudara a los zetas más jóvenes a destazar los cuerpos y esparcir las extremidades en las calles de aquella colonia. —Ya no estoy para esas, Heriberto —argumenté. —Eso lo decido yo —respondió el verdugo. Fue cuando me retiré el pasamontañas y los guantes empapados de sudor. Metí el resto del equipo que llevaba encima dentro de la cajuela de la unidad principal y me retiré caminando sin voltear. Reynosa, agosto 1995. Una semana después del evento en Santa Lucía, Heriberto Lascano nos juntó a los 7 integrantes del Grupo Z y nos informó que nos mandarían a la frontera para cumplir una misión delicada. Iríamos concretamente a Tamaulipas, porque en ese estado había mucha violencia y necesitaban que supliéramos a la policía, pues se había vuelto muy corrupta. Respecto al salario, por aquel entonces a los GAFE nos iba mejor que a otros militares. Recuerdo que la quincena chica era de 14,000 y la grande de 16,000 pesos. Heriberto dijo que además nos darían un bono de la Procuraduría y una camioneta del año, de las más grandes con placas oficiales para hacernos respetar. A Lascano lo ubicaron en Ciudad Victoria. A Rejón y a mí nos enviaron a Reynosa. Al Homer lo mandaron a Matamoros. De Sena fue a Tampico, Guerrero a Ciudad Mier y Betancur a Miguel Alemán. En Reynosa descubrí el lugar más feo del planeta. Nos instalaron en un motel triste, pero ahí nos esperaba, como prometieron, una camioneta del año negra y ostentosa. El mismo día nos reportamos a la oficina de la Procuraduría. La encontramos casi vacía. Frente a una hilera de escritorios polvosos, nos recibió una secretaria que se había aclarado el pelo con agua oxigenada y su piel olía fuerte a lavadero. Dijo que en Reynosa no había delegado y que debíamos tener paciencia hasta que nombraran al reemplazo. Así que Rejón y yo dedicamos la primera semana a patrullar la ciudad dentro de nuestra camioneta nueva, utilizando el aire acondicionado a su máxima potencia. A través de las ventanas polarizadas aquello era más soportable. Lo legal y lo ilegal son dos espejos. Uno sirve de piso y el otro de techo. Eso lo aprendí cuando mi papá y Alfredo Ríos Galeana tenían buenos amigos en la policía. Pero sobre la ética del narcotráfico yo sabía poco. Una cosa es vender velas de mota en la fortaleza de Tepito y otra distinta vérselas con los grandes intereses de la frontera.
A los pocos días de haber llegado a Reynosa, nos visitó en la delegación una mujer muy atractiva, mulata, flaca y alta, casi 10 años mayor que yo. Tenía unos bonitos ojos negros y se pintaba los párpados de color uva. La secretaria de la delegación nos presentó porque eran amigas. La visita dijo que en su negocio había algo para nosotros, y que Rejón y yo podíamos pasar a recogerlo esa misma noche. Hay placeres que vienen con el cargo, y no encontré razón para decir no a la oferta de la señora Janet, que escribía su nombre con Y y TH, según aclaró cuando nos dio la dirección del Jellies. Horas después, Rejón y yo descubrimos ese antro que olía a éter por el hielo seco que lanzaban hasta el abuso sobre la pista donde las bailarinas se desnudaban. Apenas entramos nos dieron una mesa de pista, y cuando nos sentamos colocaron una botella de whisky caro frente a nosotros. Janet hizo que no faltara nada. Había muy poco trabajo en la delegación, pero el puesto asignado tenía como beneficio la camioneta y ese pase gratuito para utilizar los servicios del Jellies. De tanto comer y beber subí de peso, y por primera vez me salió papada. El Jellies, febrero 1997. La señora Janet no cobró nunca hasta el día en que por fin lo hizo. Entre las chavas que trabajaban para el Jellies había una que no se separaba de su lado. Era de esas personas sin prisa por envejecer. Lo mismo podía tener 16 que 26 años. No conocí su verdadero nombre, pero en ese antro la llamaban Hania. Un sábado por la mañana, Janet me llamó temprano al hotel y dijo que necesitaba un favor de nosotros. Rejón no andaba en Reynosa, porque había ido a la Ciudad de México por asuntos de familia. Insistió en que era urgente y media hora después nos vimos en la puerta de su negocio. Hay lugares que no deberían visitarse con luz del día. En cuanto entré, el olor a encerrado me provocó náuseas. Hallé a la patrona muy alterada. Sus ojos estaban irritados. Comenzó a explicarme que las cosas estaban muy revueltas y no tenía a quién recurrir. Habían detenido a Hania cerca del río Bravo, un municipio vecino, y en ese momento la policía del estado la tenía presa. Argumentó que la chica no merecía ir a la cárcel, porque todavía era muy joven. Si yo no la ayudaba, la acusarían de transportar droga. Confesó que en ocasiones las trabajadoras del Jellies se ayudaban haciendo mandados. Recibían buen dinero por cruzar la frontera con droga debajo de los asientos de un carro viejo. Los agentes mexicanos casi siempre la respetaban, pero la tarde anterior, Hania había tenido mala suerte. No tuve problema en ayudarlas. Hice un par de llamadas y los colegas modificaron los cargos. Borraron del expediente la acusación original y en su lugar pusieron que se le detuvo por ejercer de prostituta. Esa misma tarde, Janet pagó la fianza y Hania quedó libre. Los federales éramos influyentes. Más que pedir un favor, di la orden. Un par de noches después volvió a llamar Janet. Dijo que ella y Hania tenían una botella esperando en el Jellies para tomársela juntos. ¿Los tres?, pregunté con intención. Sí, los tres, respondió Janet. Dije que pasaría a visitarlas. Desde que conocí a Janet la traía ganas. El privado era pequeño. Sobre una mesa cubierta con cristal había una botella cara de whisky, una hielera y 3 vasos. La patrona del burdel servía el alcohol cuando Hania nos alcanzó. A diferencia de Janet, la más joven solo llevaba puesta una bata de noche. Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar. Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar. Cantaba Hania intentando imitar la voz que emitían las bocinas.
Tomé a Janet por la cintura y la conduje a un rincón para bailar. Ella colocó la mejilla sobre mi hombro y alcancé a escuchar su respiración. Casi de inmediato, Hania se unió al baile. Yo podría empeñar lo más caro que tengo, que es mi libertad, continuó la canción. Janet era un espagueti largo y flaco, embutido en unos pantalones negros de cuero, y usaba un top para cubrir los senos. Aquella noche la patrona llevaba el cabello recogido sobre la nuca. Sabía sacarse partido con su mata abundante. Yo deseaba verlas juntas y fui a servirme más alcohol. Sería un honor, ay amor, ser tu esclava, continuó Hania, y Janet le cerró los labios con el primer beso de la noche. Tomé asiento como quien se prepara para ver el comienzo de una obra de teatro. La mulata desanudó el lazo de la única prenda que llevaba a Hania. Sería tu juguete por mi voluntad. Canté magnetizado por las dos mujeres. El contraste era bello. Janet tenía la piel más oscura de todo Reynosa. Y Hania había nacido demasiado blanca. La patrona medía casi 1,80 y la más joven no rebasaba el 1,70. Con la tercera pieza, Hania quedó completamente desnuda, y Janet atrapó su sexo con la mano derecha. Fue entonces cuando descubrí sobre la aureola del pecho izquierdo de Hania un lunar tan grande que podía confundirse con un segundo pezón en el mismo seno. El mesero se aproximó y puso sobre la mesa una bolsita con cocaína. Hania dejó a Janet bailando sola y sobre un plato trazó 3 líneas de polvo blanco. Yo me negué, ladeando la cabeza. Esa noche no necesitaba más estimulantes. La botella de whisky había perdido la mitad de su contenido y era mía casi toda la responsabilidad. Inmune ante el rechazo, Hania optó por untar cocaína en mis encías. Después volvió sobre sus pasos, y las mujeres retomaron la danza, una vestida y la otra desnuda. Janet recorrió despacio los pezones de su pareja. Las dos se conocían bien y compartieron el ritmo lento que habría sostenido una quinceañera durante su primer vals. Aunque disfrutaba la escena, me entraron ganas de pasar a otra cosa. Quizá había visto demasiadas películas pornográficas y fue por eso que, con un control remoto imaginario, quise apresurar la escena. Me uní al baile de las dos mujeres con torpeza. Intenté abrazar a la patrona por la espalda y ella se apartó con brusquedad. Así que bailé con la más joven. Te presto a mi novia, pero solo por esta noche, concedió Janet. Luego abandonó el privado y Hania me entregó la segunda parte del mensaje. No lo tomes a mal. Soy lo más cerca que puedes estar de ella. Los efectos del alcohol me ayudaron a aceptar mi derrota. Entonces coloqué los dedos donde antes habían estado los de Janet, y a menos de 1 centímetro del clítoris de Hania, descubrí una argolla metálica. Me excitó la imagen de ese objeto diminuto incrustado contra la piel blanda y mojada. Continuamos la danza, y la mujer desnuda me enseñó a manipular su tercer arete. La frontera de la cocaína, agosto 2015. En el mismo tono de profesor que había utilizado antes para responder otras preguntas, Saúl Quirós regresó en el tiempo. En 1989, el presidente George Bush gastó millones de dólares para derribar las avionetas colombianas que introducían droga a través de los pantanos de Florida. Tuvo éxito con su estrategia y selló esta puerta de entrada. Fue entonces que México se volvió una vía alterna para el negocio de la cocaína.
¿Cuánto calculas que valía entonces ese mercado? Uf, ¿el de la cocaína transportada a través de México? Sí, unos 30.000 millones de dólares. La cifra me hizo mirarlo con incredulidad. Eso declaró un capo importante de la época ante los tribunales gringos, afirmó con convicción. ¿Cuánto de ese negocio se lo lleva la Organización del Golfo? Por lo menos un tercio. ¿10.000 millones de dólares anuales? Sí. ¿Y cuánto de ese dinero se utiliza para comprar autoridades? Alrededor de un 10%. ¿1.000 millones de dólares al año para sobornar policías mexicanos? Yo creo que la mayor parte de ese dinero se iba a Estados Unidos. Supongo que es más barata la corrupción en México, expresé con resignación. Seguro. Ponle que anualmente aquí se invirtieran unos 300 millones de dólares para que el gobierno mexicano no molestara. ¿300 millones de dólares al año? Repetí. La invitación. Febrero 1997. Amanecí en el departamento que compartían Janet y Hania. Ambas se hospedaban en una especie de bodega amueblada en el último piso del Jellies. Ese edificio de 5 niveles era una caja de sorpresas. Durante el desayuno, las dos me hicieron sentir en familia. Hania había recuperado la bata que llevaba la noche anterior, y Janet vestía otra idéntica. Hubo chilaquiles para desayunar. La salsa verde tenía el picante exacto para vencer la cruda. La patrona actuó como si no me hubiera dejado plantado. Aquella mañana, Hania se miraba realmente linda. No perdió oportunidad para reafirmar que ella era pareja de la patrona. Los muebles del lugar eran de chile, dulce y manteca. Ni una tienda de mercancía china habría sido fácil encontrar Ni en una tienda de mercancía china habría sido fácil encontrar tanta variedad. La patrona estaba sentada sobre una silla dorada forrada con terciopelo rojo. Yo en otra de madera, y Hania en un banco alto e incómodo. En la charla Janet preguntó por Rejón y también por el resto de mis compañeros. Como pasa después de una noche de buen sexo, conté cuanta pendejada, mayormente sobre la experiencia en el Fuerte Hood. Olvidé que estaba prohibido compartir esa información, pero para Hania fue importante que tuviera una visa para entrar a Estados Unidos. En cambio, Janet se sorprendió cuando dije que además de policía judicial, era un militar de élite. Conté que en total fuimos 45 los que viajamos a Texas, pero solo 7 estábamos en Tamaulipas. La invitación que hizo la patrona no me pareció premeditada. ¿Por qué no los traes para que pasen con nosotros los últimos días de la Semana Santa? Llevábamos varios meses haciendo cada uno lo suyo, y no habíamos tenido oportunidad para intercambiar experiencias. Pregunté a la anfitriona si mis amigos podían quedarse a dormir en el Jellies. Hania intervino para decir que ahí tenían cuartos y chicas suficientes para todos. Como son días de vacaciones familiares, no suelen venir clientes, añadió Janet. Prometí llamar y así lo hice. El Homer, Lascano y Decena aceptaron de inmediato. Un día después también lo hicieron Betancourt y Rejón. A Óscar Guerrero no lo localicé. Desconocía lo grande que era el lugar, pero aquel fin de semana descubrí que el Jellies tenía al menos 30 habitaciones. A cada uno de mis compañeros le dieron una diferente, mejor amueblada que la del hotel donde a Rejón y a mí nos hospedó la Procuraduría. Aquel Jueves Santo se estacionaron afuera 5 camionetas negras del año, de esas que solo tiene la gente con poder. Los vecinos habrían pensado que ahí estaba el gobernador o quizá alguien más importante. Como si fuéramos niños saliendo del salón de clases, apenas estuvimos juntos nos arrojamos al juego de manos.
Uno empujó al otro y el tercero saltó encima de todos. Al Homer era preferible no provocarlo, pues un golpe de ese gigante podía tirar un par de dientes. Janet buscó el mejor vestido que tenía para salir a recibir a mis amigos. La patrona sabía impresionar y ninguno fue insensible a su buen trato. Si así es la dueña del lugar, ¿cómo serán las demás viejas que trabajan aquí?, interrogó de Sena. Le respondí que no estaba seguro de que Janet fuera la dueña, pero le prometí que no tendría quejas sobre el personal. Aquel primer día lo festejamos con champaña de la más fina. Fue la primera vez que la mayoría probamos esta bebida. Jania se encargó de distribuir al personal femenino entre mis compañeros. A Decena le tocó una güera flaquita que hablaba como española. Rejón escogió a Gloria, una sinaloense alta y rellena, a quien conoció la primera vez que visitamos el Jellies. Al Homer lo emparejaron con una muchacha de baja estatura que no lo hizo muy feliz. Betancourt cometió el mismo error que yo. Pensó que Janet estaría disponible y rechazó a la pareja que le propusieron. Heriberto aprovechó la circunstancia y se dispuso a festejar con dos al mismo tiempo. Yo me quedé con Jania porque ya nos conocíamos. Mientras bailábamos, bebíamos, y algunos se drogaban. La patrona mandó traer comida china. Los amigos estaban bien agradecidos con Rejón y conmigo. Pasadas las 11 de la noche, cada uno se retiró acompañado por su puta y una botella de champaña sin abrir. Como Lascano no aceptó separarse de su regalo doble, Janet tuvo que llamar a otra trabajadora para que le hiciera compañía a Betancourt. Yo no estaba dispuesto a descender de categoría. Mientras mis amigos se encaminaban a sus habitaciones, subí al 5º piso para pasar la noche en el departamento. Jania aceptó porque, según me dijo, Janet no se quedaría a dormir en el burdel. En vez de continuar la fiesta, mi amiga y yo pusimos una película en la videocasetera y compartimos una bolsa grande de palomitas. La cinta era de guerra, y aunque Jania no protestó, pronto se quedó dormida. Yo no tenía sueño. La ayudé a meterse dentro de las cobijas y luego salí del cuarto para seguir distrayéndome con la televisión. Recuerdo que fui a la cocina. Abrí el refrigerador y bebí un trago largo de leche directo del envase. En esas estaba cuando escuché la voz de Arturo Guzmán de Sena. Lo oí reír y también la española con quien estaba pasando la noche. El sonido que ambos producían parecía emerger de un radio de transistores. Fui a buscar el origen de esas voces y no tardé en encontrarlo. Junto a la puerta de entrada del apartamento había una habitación alucinante. Al entrar topé con una imagen ridícula del Homer. Su cuerpo gordo y desnudo era cabalgado por una mujer pequeña, mientras mi amigo se distraía mirando una película. Al lado del Homer estaba Lascano con sus dos mujeres, y debajo de esas dos personas, de Sena conversaba animado con la española. Aquel cuarto tenía una pared donde al menos había 15 pantallas empotradas. Aunque arrojaban tonos blanco y negro, tenían fidelidad suficiente para detectar cada movimiento en el Jellies. En el costado más angosto de esa habitación había un escritorio con muchos botones, que, al manipularlos, me ayudaron a viajar de una habitación a otra atendiendo el sonido. Velé hasta que mis colegas se quedaron dormidos. La chava que acompañaba a Decena fue la última en caer porque hablaba sin parar. No era española. Nos engañó porque era rubia y tenía bien entrenado el acento extranjero. Pero en realidad, igual que Decena, había nacido en Puebla. Arturo se descosió esa noche contando cosas que jamás hubiera compartido con nosotros. Todo lo que ocurría en los salones y las habitaciones del Jellies quedaba registrado en una inmensa grabadora. Recorrí cada pantalla, intrigado por averiguar quién más podía haber sido hospedado en el burdel esa noche.
Solo 12 habitaciones estaban ocupadas y encontré que dentro de una de ellas dormía Janet. En la parte superior de aquel muro reconocí también al jefe de la zona militar. Roncaba junto a una dama que se exprimía una espinilla frente al espejo. Conocía bien a ese general. Habíamos convivido en varias reuniones de trabajo. Esa habitación en el apartamento de Janet estaba diseñada para espiar a los huéspedes. Cuando caí en cuenta de mi descubrimiento, temí por aquello que mis colegas hubieran podido contar en compañía de sus putas. Todos teníamos una reputación que cuidar y era delicado que se nos fuera de largo la lengua. Con culpa por la trampa en que sin saberlo había metido a mis amigos, regresé a la habitación donde dormía Hania. Me desvestí y la desperté para tener sexo. Aquella noche no fui amable con ella en la cama.